El mayor secreto de la historia de Sudamérica ocultado al mundo. Esta historia surge en lo más profundo de la selva amazónica. Carl Brage fue el encargado de registrar y publicar la Crónica de Acacor, obra basada en el testimonio de Tatún Canara. Se presenta como el príncipe de la tribu de los Uga-Mongulala, un pueblo que tiene recogido todo lo sucedido desde hace 15.000 años en el lenguaje de los antiguos dioses. Desde su llegada procedente de las estrellas, así como la creación de las diferentes tribus indígenas de Sudamérica, la llegada a este territorio del pueblo nórdico europeo de los godos o la de los españoles en busca del Nuevo Mundo, e incluso de los nazis de Hitler. Existen increíbles hallazgos arqueológicos encontrados por todo el mundo que no encajan con la historia de la humanidad. A ellos hay que sumar los numerosos relatos de las distintas tribus de América que hablan de un pasado muy distinto al que recoge la historia oficial. Si uniéramos todos ellos, tendríamos que plantearnos reescribir la historia, no solo de América, sino del mundo entero. En este video conoceremos algunos de estos grandes secretos que oculta la historia. Quédate hasta el final y no te lo pierdas. Comenzamos. Inicio de la Edad de Oro con la llegada de los maestros antiguos. Así cuenta. Tenían cuerpos agraciados y la piel blanca, sus notables rostros enmarcados por un fino pelo negro azulado. Una poblada barba cubría el labio superior y el mentón. Al igual que los hombres, eran criaturas vulnerables de carne y hueso, pero el signo decisivo que distinguía a los padres antiguos de los hombres eran los 6 dedos en cada una de sus manos y los 6 dedos en cada uno de sus pies. Constituía la característica de su origen divino. Los dioses escogieron a sus servidores para que vivieran con ellos y les transmitieron sus conocimientos, llegando a fundar la tribu de los Uga-Mongulala, que se traduce como las tribus escogidas aliadas, y como una muestra de su alianza eterna se mezclaron con sus servidores. Así los Uga-Mongulala se parecen físicamente a sus divinos antepasados, pero sin los 6 dedos en manos y pies. Con sus conocimientos construyeron primero Acanis, primera fortaleza situada en México, después Acacor, segunda fortaleza, y por último Acaín, tercera fortaleza. Acacor está situada sobre un valle elevado en las montañas en la zona fronteriza entre los países llamados Perú y Brasil. Además de estas poderosas ciudades, los padres antiguos erigieron 3 recintos religiosos sagrados: Salacere en las zonas altas del Gran Río, Tiahuanaco sobre el Gran Lago y Manoa en la llanura elevada del sur. Eran las residencias terrestres de los maestros antiguos y un lugar prohibido para los Uga-Mongula. En el centro se levantaba una gigantesca pirámide y una espaciosa escalera conducía hasta la plataforma en la que los dioses celebraban extrañas ceremonias desconocidas para la tribu. Acacor yace ahora en ruinas, la gran puerta de piedra está destruida como las lianas crecen en el gran templo del sol. Los Uga-Mongulala acordaron destruir la ciudad para que ésta no revelara la presencia de sus pueblos a los blancos bárbaros. Así es como llamaban a los europeos. Es por esto por lo que se vieron obligados a abandonar Acacor, huyendo al interior de las residencias subterráneas, el último regalo de los dioses. Las estancias subterráneas están compuestas por 13 ciudades y unidas entre sí por túneles ocultas en el interior de las montañas de los Andes y confeccionadas en imagen a la constelación Huerta, el hogar de los padres antiguos.
En el interior del templo hay dos entradas a los túneles que unen a Acacor Inferior con las otras ciudades subterráneas. Estos tienen las paredes inclinadas y un techo plano con una altura de 5 hombres y serían necesarios varios días andando para alcanzar cualquiera de estas ciudades desde Acacor. Las 12 ciudades del interior de la Tierra están iluminadas artificialmente a través de espejos de plata, disponen de agua procedente de las montañas y en caso de emergencia las residencias subterráneas pueden aislarse del exterior mediante grandes puertas de roca móviles. Los Uga Mongulala nada saben sobre la construcción de Acacor Inferior, su historia se pierde en la oscuridad del pasado. Y los dioses gobernaron desde Acacor, tenían naves muy rápidos que el vuelo de los pájaros, naves que llegaban a su punto de destino sin velas y sin remos tanto por la noche como por el día. Tenían piedras mágicas para observar los lugares más alejados de modo que podían ver ciudades, ríos, colinas y lagos. Cualquier hecho que ocurriera sobre la tierra o en el cielo quedaba reflejado en las piedras. Pero lo más maravilloso de todo eran las residencias subterráneas. Y los dioses se las entregaron a sus servidores escogidos como su último regalo. Porque los maestros antiguos son de la misma sangre y tienen el mismo padre. Pero llegó el día en que los dioses abandonaron a los Uga Mongulala. En ese momento comienza el año 0 de la crónica de su pueblo, y también un periodo de oscuridad en el año 13 que corresponde al 10.468 a.C. de nuestra era. Sobreviene la primera gran catástrofe que afectó no solo a su pueblo sino también a otras civilizaciones de todo el mundo. Y es recogido por muchas culturas. En algunos lo conocen como el Gran Diluvio. Lo que está abajo se puso arriba y lo que estaba arriba se hundió en las profundidades. En este caso el pueblo de los Uga Mongulala se refugió en las residencias inferiores y tal como les ordenaron los dioses antes de su partida. Pero ¿cómo sabían estos dioses qué acontecimientos sucederían en la tierra? Los Uga Mongulala hablaban de otra raza posiblemente extraterrestre con la que estaba en guerra sus dioses. Nuestros sacerdotes dicen que en el periodo anterior a la hora cero existía otra nación de dioses que era hostil a nuestros maestros antiguos. Según las imágenes del gran templo de sol en Acacor, las extrañas criaturas parecían hombres, tenían mucho pelo y eran de piel rojiza. Como los hombres tenían 5 dedos en las manos y 5 en los pies, más de sus espaldas crecían cabezas de serpiente, de tigres, de halcones y de otros animales. Según narra las crónicas de Acacor, después de esta catástrofe de la estructura geológica del terreno cambió y los lugares sagrados fueron destruidos por la furia terrible de los dioses. A esta primera catástrofe le siguió otra. Castigaremos al pueblo. Lo erradicaremos de la faz de la tierra. Al hombre y al ganado, a los gusanos y a los pájaros del cielo porque han rechazado nuestro legado. Los Uga Mongulala estaban en el borde de la extinción a consecuencia de las guerras con otros pueblos. Pero según narran sus escritos, los maestros antiguos regresaron. En el año 7315 y 3166 a.C., los maestros antiguos de las tribus escogidas regresaron a Acacor y asumieron el poder. Los dioses apenas permanecieron 3 meses con los Uga Mongulala. Seguidamente abandonaron de nuevo la tierra. Tan solo los hermanos Lhasa y Samon no regresaron al lugar de sus padres antiguos. Lhasa se estableció en Acacor. Samon voló hasta el este y fundó su propio imperio. A menudo Lhasa estaba ausente con su disco volante. Visitaba a su hermano Samon, volaba al poderoso imperio del este y llevaba consigo una extraña vasija que podía atravesar el agua y las montañas.
Las crónicas no recogen exactamente dónde se asentó Samón. Lhasa era el hijo elegido por los dioses y según cuentan nadie podía derrotarle, ni matarle. Él fue quien construyó el antiguo imperio, incluso lo amplió ordenando la construcción de nuevas fortalezas, entre ellas Machu Picchu. También construyó la ciudad de Ofir en la desembocadura del Amazonas que estuvo comerciando en el imperio de Samón durante 2000 años. Durante los 300 años de su reinado sentó las bases de un poderoso imperio. Luego regresó con los dioses. El siguiente hecho histórico tuvo lugar en el año 79.512.470 a.C., cuando Viracocha II, hijo del rey Sincaya descendiente de Lhasa, quiso reclamar su poder y desafió las leyes de su pueblo para finalmente abandonarlo, fundando su propio imperio. El Imperio Inca, el cual bajo su mandato se convertiría en una gran potencia que llegó a amenazar a la tribu elegida. Esta traición fue predicha por los sacerdotes que podían vislumbrar el futuro y sabían interpretar las señales y sabían que traerían consecuencias desastrosas culminando con la llegada del hombre blanco. Los incas se extendieron sometiendo muchas tribus y aumentando su territorio en perjuicio del pueblo escogido. Pero sucede un hecho determinante. La llegada de los godos, así es como ellos se hacían llamar, que provenían del imperio de Samón, hermano de Lhasa. Los godos sabían de la existencia de los Uga-Mongulala porque en su tradición los conocían como su pueblo hermano. Según los relatos de los godos, también su historia tenía un origen divino. Miles de años después los godos se vieron forzados por el hambre y por las tribus hostiles a desplazarse hacia tierras extranjeras y viajaron a las tierras de su pueblo hermano. Así fue como los godos llegaron al imperio de las tribus escogidas y así fue como se establecieron en Acacor. Ahora existían dos clanes más una solamente. No hubo ni pelea ni discordia, la paz reinaba entre ellos. No hubo ni violencia ni disputa, sus corazones estaban apaciguados, no conocían envidia ni celos. Acacor contaba con la ayuda de un pueblo más avanzado tecnológicamente y con más conocimientos en la guerra, lo que supuso el resurgir del imperio. Así vivieron 1000 años de paz firmada con los incas desde la llegada de los godos, pero esta etapa se vio interrumpida con la llegada del hombre blanco. El hombre blanco a partir de 1492 se extiende por América. La llegada de los españoles, hombres barbudos, causó alegría a los pueblos indígenas creyendo que habían regresado los dioses después de 6 años. Pero los sacerdotes que conocen todas las cosas, que ven el futuro y para quienes nada permanece oculto, observaron signos luminosos en el cielo. Muy pronto se descubrió que las noticias sobre el retorno de nuestros maestros antiguos constituían un cruel error. Los Uga-Mongulala se vieron obligados a retirarse a las ciudades subterráneas interiores, abandonando ciudades como las de Machu Picchu. Desde la llegada de los españoles, el pueblo indígena ha visto cómo su espacio exterior ha sido invadido por explotadores del caucho, buscadores de oro y otro tipo de saqueadores, lo que provocó constantes enfrentamientos con los Uga-Mongulala. Hacia el año 1936 después de Cristo, tras asaltar un asentamiento blanco, tomaron como prisionera a una monja alemana que pronto se ganaría los favores de la tribu y se casaría con el rey del pueblo. Esta mujer, viendo que el pueblo iba desapareciendo poco a poco, viajó a su país en busca de aliados, regresando a Acacor con representantes de la Alemania nazi con los que firmaron una alianza mediante la cual se les proveería de material de guerra y soldados para instruirles y así poder hacer frente a los blancos bárbaros. Los nazis no solo buscaban un aliado más que se sumara a su causa, también querían apropiarse de los conocimientos de los pueblos antiguos. Se sabía que a través de los departamentos secretos de la Alemania nazi, Hitler buscaba las entradas secretas al mundo subterráneo como la tecnología.
antigua que llegaron a los soldados alemanes entre 1941 y 45, fecha en la que alcanzaron la cifra de 2000, pero al acabar la guerra las comunicaciones se cortaron y los alemanes quedaron atrapados en Akakor. Estos pasaron a formar parte de la tribu ya que no les podían dejar marchar por si revelaban la existencia de la ciudad oculta. Después de la Segunda Guerra Mundial, unas 30.000 personas vivían en la ciudad de subterráneas. Algunas quedaron desiertas, llenas de objetos y de material de guerra. La luz artificial todavía iluminaba las 13 ciudades de los dioses. Las grandes puertas de piedra todavía pueden ser movidas tan suavemente como hace 10.000 años. Los alemanes interpretaron que los padres antiguos habían abandonado la residencia de los dioses en una huida precipitada, pero no pudieron explicar el secreto de Akakor inferior. Su construcción es un misterio tecnológico porque los supuestos dioses construyeron las ciudades según sus propios planes desconocidos para los Uga Mongulala. Solamente cuando ellos regresen comprenderán los humanos sus trabajos y sus actos. En 1968, tras la muerte del jefe Sincaya, el Consejo Supremo se reunió para elegir al nuevo príncipe y legítimo gobernador de los Uga Mongulala. Tatunkanara, como hijo legítimo entre el rey y la monja alemana, fue escoltado por el sacerdote a las regiones secretas de Akakor interior. Yo entré en el recinto religioso secreto envuelto en el traje dorado de Lhasa. Descendí por una espaciosa escalera, me condujo al interior de una habitación. Repentinamente una voz parecía proceder de todas partes. Me llevó a una profunda habitación aún más profunda e inferior. En el centro se encontraba 4 bloques de piedra transparente. Cuando, lleno de terror, pude acercarme, descubrí en ellos 4 misteriosas criaturas. 4 muertos vivientes. 4 humanos durmientes. 3 hombres y una mujer yacían en un líquido que los cubría hasta el pecho. Eran como los humanos en todos los aspectos. Solo que tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Tras mi regreso del recinto religioso secreto 13 días después, el sumo sacerdote me saludó como el nuevo legítimo gobernante de los Uga Mongulala. Había quedado profundamente impresionado por las misteriosas criaturas. ¿Estaban vivas o muertos? ¿Eran los dioses? ¿Quién las había colocado allí? Ni siquiera Sumo Sacerdote conocía la respuesta. Según las señales, el final de Uga Mongulala está cerca si no se ha producido ya. Es por eso que Tatunkanara intentó buscar ayuda desvelando esta historia. También han predicho que una tercera gran catástrofe acontecerá, la cual afectará enormemente a la humanidad. Solo entonces regresará los dioses y surgirá un nuevo mundo en el que los hombres, animales y las plantas vivirán juntos en una unión sagrada. Entonces comenzará la Edad de Oro. ¿Es posible que esta historia sea auténtica o acaso fue solo una invención de Tatunkanara o incluso el periodista alemán Karl Burger? No podemos saberlo con certeza, pero hay tantos detalles en el relato que nos hacen plantearnos la posibilidad de que Akakor sea real, en contraposición con la historia oficial. Sería una más de las tantas experiencias relacionadas por todo el mundo que no encajan en la historia preestablecida. Un misterio que de momento seguirá sin respuesta. ¿Y qué tal te pareció este gran misterio? ¿En algún momento tendrá respuesta? ¿Habrá sido verdad todas las revelaciones que hizo Tatunkanara al periodista? Hazme saber tus teorías en los comentarios. No te olvides de dejar un like y tu suscripción activando la campanita de notificaciones para que estés al tanto de lo que suba el canal. Nos vemos en otro video relatando datos curiosos.